Nos encontramos en el yacimiento arqueológico que se llama el Castillo de Valtierra. Entonces es un yacimiento que se conoce desde hace muchos años, no solo porque el propio topónimo indica la existencia de un antiguo castillo, sino porque ya dentro del catálogo de inventario arqueológico de Navarra pues, está catalogado este yacimiento como desde época de edad del hierro hasta época bajo medieval. Entonces, nosotros empezamos hace 5 o 6 años con el Ayuntamiento de Valtierra para intentar buscar restos del castillo, que era un poco lo más interesante, que podría tener restos quizás más espectaculares, pero encontramos que sí que había restos del castillo, pero estaban muy expoliados, muy destrozados, prácticamente de los que conocemos de la ribera, pues igual es el que menos restos han quedado visibles. Sin embargo, en esos sondeos primeros que hicimos durante los primeros años, vimos que había un potencial muy importante, y es que para hacer el castillo arrasan todo el poblamiento islámico que hay en el cerro, en esta meseta, y ese poblamiento islámico, que puede cifrarse pues, entre los siglos VIII a principio del siglo XII, pues hay una fase en la que se encuentra muy bien conservado. Muy bien conservado para nosotros es, por ejemplo, encontrar muros de metro y medio de altura, lo cual es muy inusual en todo el Valle del Ebro encontrar restos de estas épocas. Bien, esta es la tercera campaña que llevamos junto con la colaboración del Ayuntamiento con un convenio con la Universidad del País Vasco. Entonces aquí estamos 3 directores, está Jesús Lorenzo, que es el profesor de la Universidad del País Vasco, profesor de Historia Medieval, está Óscar Sola y estoy yo como codirectores. Entonces, como digo, este es el tercer año en que tenemos los estudiantes de la Universidad del País Vasco, y en estos 3 años nos hemos centrado en esta superficie que es de 100 metros cuadrados, aunque no está excavada en su totalidad. Y al tercer año es, digamos, un poco cuando ha resucitado, ¿no? Que cuando han salido verdaderamente la mayor expectación de todos los restos, porque ya cada año íbamos con unas capas más superficiales y ahora hemos llegado un poco al meollo de la cuestión. Entonces, claro, la excavación, como podéis ver, es un poco caótica porque se entremezclan muros de diferentes épocas, cada uno está asociado a diferentes suelos, que son los que vamos excavando poco a poco para recoger las cerámicas que hay en cada uno de ellos y que nos calibran y nos dan la cronología de cada una de los muros y de las fases a las que pertenecen. En líneas generales hay tres grandes momentos en la excavación. La más moderna correspondería a la fase del castillo medieval cristiano, a la que corresponde ese muro que vemos al fondo, que parece de hormigón encofrado, pero es argamasa de cal encofrada con tablones, pues ahora ese aspecto tan moderno, pero que podríamos fecharlo pues, en un siglo XIII y en un siglo XIV, en la Baja Edad Media, y pertenecería a estancias del castillo. Y todo lo que tenemos del muro para nosotros son muros de cronología ya de época andalusí, de época islámica. Unos corresponden a la fase más antigua que hemos encontrado aquí, que sería del 9-10, que son los que tienen esa piedra más pequeña, formando esa especie de muros con spicatum, de forma de espiga o espina de pez. Y luego tenemos una fase más moderna, que amortiza parte de estas estructuras, las soterra para hacer una superficie no tan inclinada y más plana, que serían ya de un siglo XI, muy cercano quizás a la conquista cristiana. Curiosamente, los más antiguos son los que mejor se han conservado, ya que los que son más modernos estaban más visibles y han sido objeto de expolio por parte de los cristianos para coger piedras para el castillo. Claro, el año pasado se quedó en una fase de suelos que eran de la última ocupación islámica. Entonces, claro, se notaban muros que habían sido expoliados, por lo tanto era una superficie bastante lisa. Este año hemos profundizado bajo esos suelos, han salido cimentaciones de esos muros que estaban expoliados, más luego las más antiguas. Por lo tanto, ahora, aunque es muy complicado que alguien venga aquí y entienda cuál es el organigrama, pero con explicaciones y un buen panel, sí que se puede hacer un poco la idea de qué muros son los que pertenecen a cada una de las casas y de las fases. En los estratos pues hemos cogido cantidad de huesos que sirven para ver un poco la dieta alimenticia que llevaban estas personas que vivían aquí, que en principio aún no sabemos si son andalusíes, si son de la religión islámica o pueden también de la religión cristiana. Aparece gran cantidad de hueso de cerdo y de jabalí,
que habrá que calibrar un poco. Claro, los musulmanes no comen este tipo de animales, pero bueno, puede haber que sea una etapa pues de cierta laxitud religiosa, o que realmente a quienes estén viviendo aquí puedan ser mozárabes. Todo eso habrá que calibrarlo. Y en cuanto a objetos y cerámica, pues hay bastantes pozos donde se ha ido acumulando basura, pero naturalmente tenemos que lavar todas esas cerámicas y ver qué se recompone, y alguna cerámica, alguna olla o alguna jarra sí que se podrá recomponer. Entre todo, pues han salido algunas piedras de molino, algunos objetos de hueso, puede que haya alguna moneda también, aunque la verdad es que la moneda en excavación islámica siempre brilla por su ausencia. No quiere decir que no existiera, sino que es muy difícil encontrarla, porque generalmente lo que circula es plata y oro, y eso nunca se encuentra, y lo demás son monedas muy pequeñas que prácticamente desaparecen por la oxidación con el terreno. Y bueno, estamos en esa fase. Naturalmente hace falta, para llegar a comprender el urbanismo, pues que haya un poco más de excavación en área para poder identificar calles, adarves, patios, incluso alguna plaza que pueda haber dentro de la organización urbana. Bueno, de momento está ese convenio del Ayuntamiento con la Universidad del País Vasco, independientemente de que se puedan buscar otras ayudas, porque claro, este convenio solamente son para los estudiantes que vienen en el mes estamos trabajando desde mitad de julio hasta mitad de agosto. Puede haber más inversión, puede haber otros inversores, y que haya parte del año que se esté trabajando pues con peones, con arqueólogos, y que los estudiantes vengan solamente en el verano. O sea que por avanzar dentro de la excavación pues están abiertas muchas posibilidades. Todavía es cuestión de que el Ayuntamiento y otros organismos pues decidan si merece la pena pues continuar solamente un mes al año, o meter igual pues 2 o 3 meses al año. Hombre, siempre puede aparecer algo del castillo que hubiera estado subterráneo, ¿no? Algún tipo de aljibe, o en alguna zona perimetral pues encontrar algún resto de la torre, pero todos los restos que hemos encontrado pertenecientes a la fase medieval cristiana están muy, muy expoliados. Prácticamente nos estamos moviendo a nivel de cimentaciones lo que estamos encontrando. Y lo que sí es cierto que el potencial histórico que tiene el yacimiento es la fase de poblamiento islámico. Claro, esta fase de poblamiento islámico no es la misma que un yacimiento romano, que tienes unas construcciones en piedra, con sillares, con columnas, que es mucho más atractivo. Pero el mundo islámico, la verdad es que tiene sus adeptos también dentro de la cultura, y a nivel científico y de investigación es uno de los mejores lugares para poder contrastar el urbanismo, porque la mayor parte de esto se encuentra en grandes ciudades, por ejemplo Tarazona, Tudela, Zaragoza, y no se puede dejar conservado porque está dentro de zonas que son urbanas. Entonces esto, lo bueno que tiene es que es una zona que no es urbana, que no se va a edificar nunca, y se puede dejar el poblado islámico perfectamente consolidado y listo para visita después de unos cuantos años y nuevas intervenciones, para que esto pueda ser un referente del poblamiento islámico en el Valle del Ebro. Pues yo soy Yone Casi, estudiante de la UPV, y yo vine aquí a Valtierra más que todo porque me ofrecieron realizar unas prácticas de entorno de arqueología medieval, y ya que me interesaba tanto el ámbito del tema islámico como el descubrir más rollo la historia de los lugares de donde procedo, ya que yo soy de Pamplona y descubrí un poco más la historia de Navarra, pues me interesaba mucho tanto para ampliar más mis conocimientos sobre la arqueología, sobre el mundo medieval, que la verdad tampoco es que nunca me hubiera llamado mucho la atención, pero después de una experiencia así, tener esta gran oportunidad, pues la verdad es que me ha parecido una experiencia muy gratificante y muy chula, porque al final estás sacando tú mismo estás sacando con tus manos pues un cacho más de la historia, para que la gente lo descubra y tanto los habitantes de Valtierra descubran un poco más cómo fue su pueblo en antaño. Nuestro día a día se basa en despertarnos hacia las 6 de la mañana, y una vez en torno a las 7 comenzamos las horas de trabajo. Se suelen basar pues en pequeños grupos. Un grupo se dedica a la limpieza de cerámicas y el resto nos dedicamos aquí detrás en el yacimiento pues a bajar poco a poco los niveles e ir quitando capas de tierra pues para perfilar la zona que estamos excavando. Lo que más me ha llamado la atención a mí en torno a la arqueología, que es lo que me encanta, pues son los materiales que salen, las formas diferentes que hay de cerámicas en la Edad Media, y cómo se puede ver una diferenciación en cuanto a materiales, como decoraciones, sobre todo las decoraciones, que son muy originales y muy bonitas en el mundo islámico. Y es algo de lo que de normal no se suele hablar en clase y demás, y es muy bonito verlo.